Coisem void y tagan y leioty Fagem mushkeli dongan y shoti Tan goa. Torsval. Al retomar el ritmo del remo, Torsval recordó las palabras de su tío. Yo también empecé así. Quizá no lo dijo para darme esperanza, pensó, pero me la dio igual. Un día seré digno de Sione. Un día. Le sorprendía que Svein, su mejor amigo, no estuviera remando tan bien. ¿Y a quién saludaba tan entusiasmado en el muelle? La primera hora pasó como un soplo, y el descanso llegó antes de lo esperado. Torsval sentía el cuerpo fuerte, entrenado. Ya no era el muchacho exhausto que había llegado desde Noruega. Svein pasó sirviendo agua. Torsval bebió como si el río mismo se le metiera en el pecho. ¿Y bien? Preguntó con un guiño. ¿A quién saludabas? Svein sonrió y bebió también. A mi prometida. Torsval se detuvo. ¿Desde cuándo estás prometido? Desde anoche, respondió Svein inflando el pecho. Torsval arqueó una ceja. ¿Y quién es la afortunada? Svein volvió la vista al agua, orgulloso como un joven dios del trueno. Sione Karlsvikdater. ¿No viste lo valiente que mantuvo su saludo mientras zarpábamos? El mundo de Torsval se quebró como un trozo de hielo al sol. Sus músculos se tensaron todos a la vez. Sus pulmones se negaron a obedecer. Apoyó los antebrazos en el remo y bajó la cabeza. No. No puede ser ella. No puede haberme dado la espalda, justo a mí. La barca seguía adelante, pero para él el mundo había dejado de moverse. Capítulo 20. En tierras de Bretaña. Los recuerdos de la última vez que Bricard había navegado hacia Chartres regresaron como un viento frío mientras el Valkyria atracaba. Entonces habían sido recibidos con flechas y miedo, hoy con vítores. Las puertas que antes parecían obra de gigantes invencibles estaban ahora abiertas, como bocas de piedra que por fin se rendían. El destino no es lineal, pensó Bricard. Es un río caprichoso como los que amasé remando desde joven. Pero por dentro se le contraía el estómago. Aún recordaba el amargo fracaso de las máquinas de asedio, inútiles como bestias sin espíritu. Tras 3 días en Chartres, el ejército emprendió la larga marcha hacia el frente. Bricard lamentó dejar su barco atrás. Habría preferido seguir avanzando por agua, donde el mundo se entendía mejor, el oleaje, la corriente, la madera que respondía al tacto. Pero la tierra exigía su paso. Tras 2 días de progresos lentos, pantanosos, avanzando entre brumas que parecían susurrar advertencias, Bricard desmontó de Fiscar, el caballo que había capturado años atrás. Sus botas se hundieron en el barro, y la humedad le subió por las piernas como una serpiente helada. Eres más leal que muchos hombres, viejo amigo, le concedió mentalmente al caballo. Ojalá pudiera decir lo mismo de todos mis aliados. A punto estuvo Bricard de ordenar a Torsval que limpiara sus botas más tarde, reflejo automático de otro tiempo. Pero se contuvo. Basta de convertir el pasado en cadenas. Solo gruñó. Ven. Rollo ha ido a buscar a nuestro Ricardo de Borgoña antes de que caiga la noche. Lo seguiremos. Torsvald entregó las riendas de ambos caballos a un soldado y caminó tras su tío. Ojalá dejara de tratarme como si aún cargara con un collar invisible, pensó sin atreverse a decirlo. Pero siguió su paso. Avanzaban entre el fango viscoso cuando un soldado franco sujetó bruscamente el brazo de Bricard. El vikingo lo sacudió con violencia, mano en la empuñadura de la espada. Estarías sin cabeza, joven franco, si llevara encima mi hacha. Torsvald reaccionó en un latido sujetando al muchacho por detrás. El soldado soltó una carcajada. ¿Qué te ocurre, hermano? ¿No me reconoces? Bricard entornó los ojos. No reconocía al hombre, pero sí la voz. ¿Bjarnegar?
El joven asintió, sonriendo abiertamente. Torsvald también sonrió por primera vez desde la salida de Rawen. La morriña le había comido el ánimo todo el viaje. Bjarnegar estrechó con calor la mano de Torsvald. Con Bricar, en cambio, fue más prudente, le tendió la mano midiendo la distancia. Bricar aceptó el gesto, esforzándose en sonreír. Veo que te has adaptado a la vida militar. Bjarnegar rió, la cabeza hacia atrás, con la despreocupación que tienen los que han cambiado de piel y todavía les maravilla. ¿Quieres decir que ya no soy el monje imberbe de Rawen?, respondió. Por un instante, Bricar vio en él un reflejo de Catrena, un destello fugaz, apenas una línea de luz entre sombras. No pienses en su trasero, idiota. Piensa en la guerra. Se acarició la barba áspera. Exacto, gruñó. La vida en un monasterio nunca fue para mí, dijo Bjarnegar. ¿Cómo está mi hermana? Está bien, respondió Bricar seco como un hacha en invierno. El remordimiento le punzó. Catrena habría querido que dijera más. Tenemos un hijo, añadió resignado. Magnar Bjarnulf. Bjarnegar caminó a su lado. Enhorabuena. Parece que mi buena hermana ha usado el nombre de nuestro padre. Había un filo en su voz. Torsvald lo notó también, un nudo oscuro tensando el ambiente. Bricar detuvo su paso. No fue culpa de vuestro padre morir en el Sena antes de que nacieras, dijo con un tono duro de comandante, no de cuñado. Y no fue culpa de vuestra madre morir al dar a luz. Bjarnegar abrió la boca para replicar, pero Bricar levantó una mano férrea. Si alguien merece culpa por dejaros en la puerta de un convento es vuestro tío, el arzobispo. Y ya ha pagado por ello. El Cristo blanco predica el perdón y tú no pareces dispuesto a seguirlo. Bjarnegar bajó la mirada. He perdonado a nuestro tío. Pero al hombre que fingió ser mi padre, y me encerró en un monasterio cuando tuvo un heredero, a él no puedo perdonarlo. Bricar bufó y retomó el camino, demasiado cansado para sermones. Hace tiempo aprendí que el resentimiento es un pozo sin fondo, dijo por encima del hombro. Cuida de mi caballo. Bjarnegar alzó una ceja, herido. Se marchó sin discutir, pero el gesto crispado de Torsvald hizo que Bricar se arrepintiera al instante. Catrena me arrancaría la barba si me viera tratándolo así. Se detuvo buscando remendar su brusquedad. ¿Sigues pensando en Kayla?, preguntó en voz alta. Bjarnegar regresó a su lado, labios tensos. La amo. Y un día será mía, pese a que su padre haga todo lo posible por impedirlo. Se alejó para hacerse cargo de Fiskar, mientras Bricar y Torsvald retomaban el avance. El aire olía a humedad y guerra. No hay mucha esperanza ahí, murmuró Bricar. Luego se volvió hacia su sobrino. ¿Qué te ocurre? Pareces un hombre que ha perdido a su mejor amigo. Torsvald tragó saliva. Ojalá fuera solo eso, pensó. Ojalá el dolor fuera tan sencillo. Capítulo 21. Entre la libertad y el destino. Torsvald comprendía bien la lucha interna de su tío. Bricar intentaba desprenderse de hábitos antiguos, igual que él mismo a veces recaía en el papel que le había sido impuesto desde que respiró por primera vez. No es fácil dejar de ser lo que el mundo espera de ti, pensó Torsvald, incluso cuando uno ya no quiere serlo. Y también sabía que Bricar lo hacía por Catrena tanto como por él. Era su modo torpe y áspero de construir un futuro distinto para la familia. Las palabras de Bjarnegar habían devuelto un instante de ligereza al aire, pero también habían avivado un fuego que Torsvald intentaba sofocar, el dilema de Svein. El desconcierto del amigo ante su comportamiento distante crecía con cada día, pero ¿cómo explicarle que cada vez que lo veía remando, cada vez que lo veía sonreír, su mente regresaba a la misma imagen venenosa? Svein y Sione a su lado. Odio este pensamiento. Lo odio. Pero no puedo arrancarlo sin arrancarme el pecho entero. La afirmación de Bricar sobre las escasas esperanzas del amor de Bjarnegar
le había desgarrado. ¿Era una advertencia velada para él? ¿Le estaba diciendo que desistiera de Sione antes de que fuera demasiado tarde? Quiso confiar en su tío, abrirle el corazón como un hijo lo haría con un padre, pero entre ellos siempre había algo duro, áspero, como un nudo mal atado. A diferencia de Alfred. El pobre Alfred, que había quedado atrás en Rowen, rodeado de sus 10 hijos, 11 en camino, y la paciencia infinita de Hallyra. Torsvald sonrió con amargura. Alfred había luchado como un auténtico guerrero en Chartres, pero seguía siendo campesino en alma. ¿Y qué envidia le provocaba eso? Un pedazo de tierra. Una mujer que ama. Una casa que crece. Lo que daría por ese destino, por construir un hogar donde Sione pudiera reír sin miedo, donde nuestros hijos corrieran entre árboles que nosotros mismos plantamos. A veces, se preguntaba por qué Bricard no había levantado una casa para Catrena en las tierras fértiles junto al Sena. Pero su tío soñaba con algo más, con lo que los cristianos llamaban un Edén, un lugar perfecto para plantar su huerto y erigir una casa de piedra que sobreviviera a los inviernos y a la guerra. Era como si creyera que los mismos dioses le hubieran prometido ese rincón de paz. Mientras tanto, la buena tierra seguía esperando, silenciosa, rota solo por unas cuantas hileras de manzanos que habían trasladado del jardín del arzobispo, cuando comprendieron que Catrena tenía tan poca fortuna con las plantas como con los silencios de su hermano. Bricard entró en la tienda del duque de Borgoña con paso firme. Torsvald quedó fuera, bajo el manto negro del cielo. La luna creciente, afilada como una hoja de seax, brillaba entre jirones de nubes. Dentro los jefes preparaban los planes de batalla. Afuera Torsvald sentía cómo la noche respiraba alrededor de él, como si los viejos dioses observaran desde el firmamento. La gloria. La palabra lo quemaba y lo atraía a la vez. Mañana empieza mi marcha hacia ella. Pero ¿de qué servirá si la pierdo a ella? ¿De qué sirve la fama si no puedo regresar a su luz? Las voces en la tienda se alzaron, se apagaron, se mezclaron con el rumor del viento que traía olor a lluvia y guerra. Torsvald cerró los ojos, dejando que la brisa helada le rozara la frente. Que los dioses iluminen mi paso, y que ella no me olvide. Capítulo 22. Allí donde el alma no teme. Las semanas siguientes al primer asalto contra los bretones fueron una sucesión de barro, acero y cansancio. Lluvias interminables apagaban el ardor incluso de los guerreros más fogosos. Las tiendas empapadas ofrecían refugios precarios, y aún así el ejército avanzaba, decidido a desalojar a los bretones del valle fértil que parecía protegida por los mismos dioses antiguos. Al menos no es nieve, se repetía entre risas ásperas un humor nacido de la miseria compartida. Bricard empezaba a sentir el peso de los años y de la guerra. A veces temía no encontrar nunca la tierra que buscaba, ese lugar prometido que imaginaba al borde de un río ancho, bajo el amparo de un manzano en flor. Y aunque los vikingos iban ganando terreno, aquel gigante bretón que los comandaba, casi tan imponente como Rollo, demostraba un ingenio militar que desbarataba cualquier confianza excesiva. Sus ataques surgían como relámpagos y desaparecían con la misma rapidez, dejando tras de sí la inquietud de un enemigo que conoce la tierra como una madre conoce el latido de su hijo. Una noche rara sin lluvia, Rollo habló mientras ellos tres se arrebujaban en sus capas sobre unos tambaleantes taburetes de campaña. Estos guerreros descienden de una raza antigua, recordó, señalando el horizonte donde la neblina parecía un ejército silencioso. Celtas galeses britanos. No cederán fácilmente. Aman su tierra tanto como nosotros deseamos conquistarla. Vilmar asintió. Dijiste que son como nosotros, gente que dejó atrás su hogar buscando una vida mejor. Salvo que sus antepasados echaron a los invasores de Britania en la época de los romanos, añadió Rollo con un suspiro, como si hablara de un pariente difícil de vencer. Aquella mención a los celtas despertó en Bricard un recuerdo antiguo, Marin, la chica irlandesa. La injusticia involuntaria cometida por su propio padre.
Había renunciado al pillaje mucho antes de marcharse de Noruega, pero solo ahora comprendía la herida que podía causar una decisión así. Si me hubieran arrebatado a mi madre, ¿qué habría sido de mí? El pensamiento le quemó. Entendió por primera vez con la fuerza de un rayo lo que Torsvald había perdido. Y con ello, lo que él mismo había desencadenado al darle libertad, un nido de serpientes en su conciencia. Vilmar interrumpió su silencio. Cualquiera que fuera la disputa entre Svein y Torsvald parece que ya está resuelta. Bricar fingió indiferencia, aunque le sorprendió que el hijo de Rollo hubiera percibido esa tensión. No ha afectado a su eficacia en batalla. Siguen tomando juntos la punta del Svinfylking, la formación en cuña de la batalla. Las cejas de Vilmar se arquearon. Nunca vi a dos guerreros provocarse mutuamente hasta alcanzar semejante furia. Bricar ocultó su preocupación. Ojalá no lleguen a exceder el límite sin darse cuenta. Se protegen con los escudos y atacan al enemigo junto al que combate a su lado, no al que tienen enfrente. Una estrategia tan sencilla como letal. Vilmar rió. ¿Y esos escudos nuevos? Cada hombre quiere uno ahora. Yo el primero. Y yo, añadió Rollo. Bricar se permitió un gesto de orgullo. Los armeros trabajan día y noche. Pero vale la pena. Torsvald entretanto lo dejaba todo atrás cada vez que entraba en combate, el miedo, el dolor, los pensamientos que podrían quebrarlo. Él y Svein regresaban a veces cubiertos de cortes que no recordaban haber recibido. Negar el dolor es la única manera de sobrevivir al caos, pensaba mientras ajustaba su escudo. Había perdido todo temor a morir en combate, estaba seguro, quizá con ingenuidad, quizá con fe, de haberse ganado ya un lugar en el Valhalla. Bricar se lo había insinuado una vez, y aquello había sido lo más parecido a orgullo que Torsvald había oído de sus labios. La idea lo calentaba por dentro, como un sorbo de hidromiel en medio del invierno. Por las mañanas revisaba su equipo con disciplina, pero siempre reservaba un instante para lo esencial, asegurarse de que el pequeño talismán de Sione quedaba oculto bajo su cota de malla cerca del corazón. Si muero y lo encuentran, ¿qué pensarán? ¿Qué dirán de ella? La idea lo aterrorizaba. No por él, sino por ella. Protegerla incluso después de mi muerte, ese es mi destino. Y aún así, entrar en batalla sin su amuleto era impensable. Ella es mi suerte. Mi raíz. Mi norte. El viento que barría el campamento llevó consigo un olor de hierro y tormenta. Torsvald respiró hondo y cerró los ojos. Empieza otro día de guerra, pensó. Y al mismo tiempo en un rincón secreto de su pecho, y otro día en el que sigo vivo, para volver a verla. Capítulo 23. Amanecer en Normandía. Rollo estaba plantado con las piernas abiertas y los puños en las caderas, un coloso preparado para dirigirse a los centenares de guerreros vikingos, francos y borgoñones que habían sobrevivido a las semanas de conflicto. El aire olía a humo y a tierra removida, y bajo la capa más ligera de fragancia a lluvia inminente, al rastro de la muerte que nunca se disipaba del todo tras una campaña larga. Las nubes densas y bajas parecían presagiar un cielo que se rompería en cualquier momento. No había ni un solo hombre en aquel ejército que se igualara, con Rollo en altura o en anchura de hombros. Bricar lo miró e involuntariamente recordó otro día, lejano y oscuro, cuando la empapada gente de Mor se había reunido para escuchar hablar de hambre, pérdida e inevitables partidas. Entonces él había sido relegado a los márgenes del grupo. Y ahora él y Torsvald estaban en primera línea, hombro con Svein Eldrick. Un poco detrás, Bricar distinguió a Bjarnegar. Katrena se alegraría al verlo tan firme, pensó, aunque desearía que eligiera un camino menos arriesgado. La verdad es que Bricar se sentía orgulloso. Otros comandantes habían comentado el valor de aquellos tres muchachos. Era responsable de Svein desde los viejos días en que el chico escapaba por un suspiro de ahogarse mientras robaba caballos en la ribera del Sena.
Y Torsvald. Torsvald llevaba en la sangre el peso de su familia. Rollo parece 10 años más joven desde que dejamos Noruega, dijo Torsvald como si adivinara los pensamientos de su tío. La victoria es dulce para un hombre que se niega a perder, replicó Bricar. Han sido semanas sangrientas, pero al fin hemos expulsado a los bretones del valle del Horna. Vilmar, recto como un mástil, miraba a su padre con reverencia. Ese chico cada día se parece más a él, comentó Svein. Bricar gruñó una sonrisa apenas visible. No es un chico, igual que tú tampoco lo eres ya. Y recuerda que algún día será el duque de los nórdicos. Rollo se encargará de ello, aunque la edad le pese más de lo que aparenta. Entonces la voz de Rollo retumbó: hombres del norte. El silencio descendió como un manto. Siempre tuvo ese toque mágico, murmuró Bricar, arrepintiéndose al instante del deje ácido. ¿Alguna vez podré perdonarlo, aunque no sea justo seguir culpándolo? Rollo levantó los brazos. Hoy celebramos una gran victoria. Junto a nuestros aliados francos y borgoñones hemos conquistado el valle del Horna. Abrió aún más los brazos, como abrazando la tierra. Mirad a vuestro alrededor. Hasta donde alcanza la vista y más allá, no queda un solo bretón. Volvió el rostro hacia el duque Ricardo, sentado en un elaborado asiento entallado. Es nuestro territorio, declaró. Arrancado al enemigo en cumplimiento de nuestro juramento al rey Carlos. Ricardo arqueó una ceja, sin conceder sonrisa alguna. El clamor de júbilo se elevó, áspero y triunfal, hasta que Rollo impuso silencio una vez más. Los nórdicos protegerán estas tierras en nombre de nuestro rey, concluyó. Bricar giró despacio, contemplando las barbas húmedas, los ojos todavía brillantes de furia. Las lanzas se alzaban como un bosque de acero. Las fuerzas aliadas, agotadas, parecían sombras temblorosas. El borgoñón sabe que no tiene elección, murmuró a los suyos. Si protestaran no durarían ni unos minutos. Inspiró profundamente. El aire tenía un sabor diferente, casi dulce. Mi Edén está al alcance de la mano, confesó a Torsvald. Lo siento en los huesos. Una maraña de emociones giraba dentro de Torsvald cuando la primera gota de lluvia cayó sobre su mejilla. Onkel Bricar, casi un padre. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo abrazarlo sin romper este frágil equilibrio entre nosotros? Había sentido la cercanía de aquel Edén del que hablaba su tío. Lo reconocía en sus ojos, en la forma en que Bricar miraba la tierra, como si ya escuchara el murmullo de un manantial futuro. Torsvald habría querido rodearlo con los brazos y celebrar, pero ese gesto solo podía venir de Bricar, no de él. Miró a Svein, su hermano de batalla, su otra mitad en el caos del combate, y sintió un pinchazo de fuego cada vez que el otro pronunciaba el nombre de Sione. No lo sabe, no ve lo que ella es para mí. Era un secreto que ardía demasiado cerca del corazón. Aunque los bretones ya habían huido hacia el norte 2 días atrás, dentro de Torsvald la tormenta seguía viva, una urgencia de perseguir, de cerrar la herida de la guerra con otro golpe. Se pasó la lengua por los dedos, recordando sin querer el sabor íntimo de Sion, su calidez rendida, la respuesta apasionada de ella. Freya, dile que no tema. Dile que Svein no es nada para ella. Díselo, susurró Torsvald apenas audible. Dile que no se preocupe por él. La lluvia comenzó a caer con firmeza como un presagio. Y en su interior, Sione era un nombre encendido, un juramento silencioso. Capítulo 24. Coloquio con Peira. Peira estaba sentada en el borde de la poltrona más majestuosa que Sion hubiera visto jamás, aferrando los reposabrazos tallados, como si fuera capaz de saltar y escupir fuego sobre el trío que tenía delante. Su mirada, dura como pedernal mojado, se clavó en Sione hasta hacerla retorcerse. Ojalá pudiera decirles la verdad, o al menos mirar a mis padres sin sentir esta mezcla de vergüenza y rabia, pensó Sion con una punzada amarga en el pecho. Sus padres habían orquestado aquel encuentro en la casa de Rollo, pese a las protestas de ella, que había confesado a medias y mal estar enamorada de otro.
Por supuesto, habían supuesto que se trataba de Svein. Y cuando su padre mencionó la desaparición del amuleto, la presión aumentó hasta que Sione, acorralada, mintió. Dijo que se lo había dado a Svein. La mentira voló, ligera y venenosa, hasta oídos de la madre de Svein, y luego a todos los demás. Ingeva disfrutaba abiertamente del malestar de Sion sin sospechar sus verdaderos motivos. En los primeros días tras la partida del ejército, la mujer había dejado de llevar a Aida a casa de Katrina con cualquier excusa, siempre un pretexto frágil. Mentira, pensó Sione en silencio. Sus hijos pasan más tiempo con los sirvientes que con ella. Katrina, paciente como un sos bajo viento fuerte, había empezado también a evitar los encuentros con Ingeva. A Sione, aquello le vino como una bendición. Era ella quien llevaba a Aida a jugar con Magnar. Las visitas diarias a Katrina, siempre cálidas, siempre esperanzadoras, eran lo único que mantenía su ánimo entero. Un chasquido seco devolvió a Sione al presente. «Este acuerdo no te satisface», declaró Peira. Su voz no admitía discusión. Sione bajó la vista hacia sus pies. «No me satisfaría ni aunque me pagaran con oro de Alfheim», pensó. Peira, la orgullosa mujer franca que en otro tiempo había llegado a Mor como prisionera de un capitán y que aún así caminaba como si fuera una reina. Tal vez la desconfianza heredada de su madre influyera en su juicio. Lo cierto es que nunca había conseguido apreciarla. «Ella está prometida a otro», intentó su padre, pero... Peira lo silenció con una mirada que podría partir hielo. «Comprenderéis que Vilmar no puede casarse con una mujer del norte». El ceño del padre de Sione se frunció. «Pero... mi hijo debe unirse a una familia franca de buena estirpe», interrumpió Peira. «Necesitamos alianzas, no repetir viejas costumbres». Sione no conocía a Vilmar más que de un vistazo, y de pronto le dio lástima. Ni siquiera él decidirá con quién compartir la vida, igual que yo hace apenas unas semanas, pensó. Peira hizo un gesto desdeñoso. «Vete, niña. Cásate con el hombre que desees». La frase cayó como una sentencia inesperada, casi una bendición involuntaria. Al salir de la casa de Rollo, Olwyn, la madre de Sione, estalló en una cascada de críticas contra la concubina, con la voz subida y la indignación a flor de piel. El padre de Sion caminaba con expresión de humillación. Sione se acercó a ellos rápidamente, el corazón golpeándole las costillas. Dijo que podía casarme con quien quisiera. ¿Será una profecía o solo una burla? Guardó esas palabras como un talismán. Cuanto más aprendía Katrina sobre Sione, más profunda era su certeza. Aquella muchacha estaba destinada a Torsvald. Pero temía la reacción de Bricar si llegaba a saber que había favorecido ese vínculo. «Vosotros los nórdicos sois generosos», comentó un día mientras Sione acunaba a Magnar. «Valientes y trabajadores, pero no siempre os adaptáis al cambio». «Los grandes romanos no pudieron doblegarnos aunque lo intentaron», respondió Sione con orgullo. Katrina sonrió cansada. «Tampoco entramos en contacto con la cristiandad durante siglos. En tierras duras cada uno debía cumplir el papel que los dioses le asignaban». Limpiando la nariz de Aida añadió con suavidad, «si eso siguiera siendo así. Bricar y yo nunca habríamos podido casarnos». No quiso hablar de las dificultades de Bricar para aceptar la nueva posición de Torsvald, aunque él mismo hubiera sido quien le dio la libertad. Seguía rezando porque finalmente encontraran un equilibrio. «Me preocupa mi familia», confesó Katrina, agradecida por tener a alguien con quien compartir su angustia. «Apenas conozco a mi hermano, si le ocurriera algo». «¿Bjarnegar?», susurró Sion, enrojeciendo levemente. «Al principio creí que Torsvald era tu hermano». Katrina rió y le dio una palmadita en la mano. «Lo noté desde nuestro primer encuentro. Era comprensible con nuestro parecido. Pero Torsvald», sus ojos brillaron un instante, «él está decidido a volver cubierto de gloria para conquistarte. Y tú temes que se arriesgue más de lo necesario». Sione apretó la mano de Katrina. «Mis hermanos también están en el frente, y claro que temo por ellos,
pero lo que más me aterra es lo que podrían hacerle a Torsvald si descubrieran. Se le llenaron los ojos de lágrimas. También tú sufres. Extrañas a tu esposo. Katrina respiró hondo, serenándose. Es cierto. Y no sé qué haría si él cayera en batalla. Pero he tenido un sueño que vuelve una y otra vez. En él, Bricar está a salvo, y está cerca de encontrar la tierra donde levantar al fin su fortaleza de piedra. Un sueño, o tal vez un augurio, pensó Sione, sintiendo que un hilo tenue de esperanza unía su destino al de Torsvald. Capítulo 25. Paraíso encontrado. La ascensión final hasta la cima de la colina pareció más larga de lo que era. El viento del Lorna les lamía los rostros como un presagio. Rollo había prometido tierras a los hombres que volvieran victoriosos y ahora, como lobos que buscan un lugar donde fundar la madriguera, los exploradores se dispersaban por los valles fértiles, midiendo la tierra con los ojos, con los sueños, con viejas heridas aún supurantes. Bricar cabalgaba en silencio, la mandíbula tensa. Una parte de él sentía orgullo al ver a Svein señalado para recibir tierras y otra parte más profunda, más oscura, ardía de fastidio. Torsvald no estaba aún entre los elegidos. Quizá Rollo no ve lo que yo veo, o quizá teme lo que Torsvald podría llegar a ser, pensó. A su espalda Torsvald cabalgaba sin quejarse, pero su silencio era un escudo. No importa. Me ganaré mi lugar, y no seré sombra de nadie cuando vuelva por ella. Bjarnegar había rehusado cualquier parcela para regresar a Ragwen y acercarse a Kaila. Bricar había fruncido el ceño al oírlo, pero el amor joven siempre caminaba su propio sendero, como un río testarudo que rehúsa el cauce. Cuando alcanzaron la última loma, los Karlsvik, los hermanos de Sione, alborotaban como cachorros, celebrando que Svein hubiera elegido un terreno que impresionaría a su futura esposa. Torsvald apretó los dientes al oírlo. No son ellos. No es Svein. Es el destino que aún no hago mío. Bricar lo observó alejarse y supo que algo más profundo que la tierra los enfrentaba. Y peor aún, Svein parecía ignorar por completo que esa rivalidad llevaba el nombre de una mujer. Era la clase de contienda que podía destruir a un clan entero. El viento cambió y Bricar fue el primero en llegar a la cima. Tiró de las riendas y quedó rígido, casi sin respirar. Torsvald llegó a su lado y entonces lo vio. Una formación rocosa emergía del promontorio, tallada por los dioses en un perfil humano. No de un guerrero cualquiera, sino de un ancestro. La frente amplia, la barbilla recta, la curva severa de la nariz, un rostro antiguo mirando a la llanura como si guardara un secreto. ¿Lo ves?, murmuró Bricar con un temblor leve en la voz. Torsvald tragó saliva, emocionado. «¿Eres tú?», susurró, aunque en realidad sentía que era la silueta de un juez de otro tiempo, un espíritu que reconocía a Bricar como heredero. «Los dioses te han señalado, Onkel. Y tú nunca lo has dudado». El promontorio se extendía como un manto de musgo blanco y verde, cubierto de líquenes y flores diminutas que parecían polvo de estrellas. Más allá, leguas de praderas se abrían como un mar quieto que esperaba ser domado. Bricar inspiró hondo, el aire le ardió en el pecho. «Aquí plantaré mis frutales», declaró con una certeza que le iluminó el rostro. «Aquí levantaré mi casa de piedra. Mi hijo y los hijos de mi hijo cuidarán esta tierra». Torsvald lo miró con los ojos llenos de orgullo. «Es una elección magnífica». «Me alegra por ti, Onkel», dijo y su voz se quebró apenas. Bricar sintió cómo aquellas palabras lo atravesaban. «No tengo derecho a su lealtad, pero la tengo». Torsvald. Mientras los demás celebraban, Torsvald permaneció un paso atrás, mirando la llanura que se extendía hasta perderse en la bruma azulada. La felicidad por su tío le apretaba la garganta, pero otra emoción, más punzante, le recorría el pecho. «No hay lugar para mí aquí. Este paraíso es suyo, no nuestro. No de Sione y mío». Imaginó a Katrina alzando a Magnar en aquella misma loma, la luz bañando el rostro del niño.
Y se le hizo un nudo en el pecho, mezcla de ternura y desarraigo. Bricar, sabía él, le ofrecería una porción simbólica de aquella tierra para guardar las apariencias. Pero Torsvald ya sabía cuál sería su respuesta. No aceptaré un regalo que no sea fruto de mi propia fuerza. Me ganaré mi tierra. Rollo tendrá que verme quiera o no. Miró hacia el horizonte, hacia donde se extendía la Francia que aún no estaba escrita. Y sintió por primera vez que su destino lo esperaba, afilado y luminoso, como una espada recién templada. Capítulo 26. Cuando los dioses observan. Ragwen vibraba de expectación, como una ciudad que hubiera recibido finalmente el soplo de un dios benévolo. Mensajeros de rollo habían traído la noticia. Victoria sobre los bretones, los valles del Orna despejados, el futuro abriéndose como un campo recién arado. Peira de Bayón convocó a todos frente a la catedral, y desde temprano las campanas repicaban como escudos entrechocados. Catrena avanzaba entre la multitud, por primera vez en semanas sin el peso mortal del miedo sobre el pecho. Peira, con esa mezcla de misterio y autoridad que parecía heredada de una diosa antigua, le había asegurado en privado que Bricar estaba ileso. Catrena pensó: gracias. Una noche más he podido respirar. Sione caminaba a su lado llevando a Magnar, y Alfred lo seguía con Hallyra, ya muy encinta, y su ruidosa descendencia. La mujer parloteaba sin pausa sobre la casa en construcción junto al Sena, ventanas grandes, un hogar amplio, un verdadero lugar para enraizarse. Catrena sintió una punzada de envidia, pero la sofocó con una plegaria murmurada. Bricar estaba buscando su lugar. Él siempre encontraba aquello que los dioses le señalaban. Se alegraba de tener a Sion cada vez más cerca. La muchacha dormía con frecuencia en la pequeña habitación que compartían en la residencia del arzobispo. No decían nada sobre ello, pero Catrena sabía. La soledad es más ligera cuando alguien respira a tu lado. Y Sione, silenciosa en apariencia, cargaba un tormento que se transparentaba incluso cuando reía con Magnar. Consiguieron asientos en la primera fila, para alivio de Catrena, cuyos pies y espalda ya no toleraban largas esperas. Peira entró entonces cruzando la nave como una flecha. Al ver a Catrena, inclinó apenas la cabeza, en un gesto extraño en alguien tan orgullosa. Un murmullo atravesó la catedral cuando el arzobispo subió al ambón. Todos habrían apostado que sería Peira quien hablaría. Él se inclinó hacia ella, después hacia Catrena y Magnar con una sonrisa secreta. Algo se estaba moviendo entre bastidores. Pueblo de Ragwen, proclamó: nórdicos, francos, neustrianos, borgoñones, todos los que habitáis en paz esta ciudad antigua. El silencio era absoluto. Catrena recordó de improviso la imagen de ese mismo hombre, años atrás, enfrentando el viento en la colina de Santa Catalina para desafiar a los invasores vikingos. Los dioses tienen humor. Y caminos retorcidos. El arzobispo prosiguió. Demos gracias, el enemigo ha sido expulsado del valle del Orna. Se produjo un titubeo colectivo, como si la gente dudara si era correcto alegrarse dentro de la catedral. Él los incitó a hacerlo con un gesto vivaz, y el júbilo estalló como una tormenta veraniega. Las voces resonaron durante largos minutos, hasta que Peira giró la cabeza con una mirada tan afilada que la multitud enmudeció al instante. Nuestros guerreros victoriosos, continuó el arzobispo, tanto francos como nórdicos, han reclamado tierras en la región conquistada. Un escalofrío recorrió la espalda de Catrena. El momento estaba a punto de llegar. ¿Es deseo de nuestro duque, añadió, que las familias cuyos nombres están aquí inscritos? Desenrolló una interminable tira de pergamino. Se unan cuanto antes a los suyos. Hubo exclamaciones, pasos inquietos, miradas ansiosas. Catrena apretó a Magnar. Sione permanecía rígida, los labios entreabiertos y la piel tan pálida como la cera. No. No ahora. No sin saber su destino. No sin él. Catrena le tomó la mano. Coraje, susurró.
Los dioses no siempre muestran su mano de inmediato. Pero sabía que las posibilidades eran crueles. Su nombre solo estaría allí si Svein lo había solicitado. Y Svein, por muy amable que fuera, no sabía nada del corazón de Sion. El arzobispo carraspeó conteniendo la emoción. Y con orgullo personal, dijo fijando su mirada en Katrina, anuncio la designación de mi sobrino político Bricar Crigarson como gobernador del Valle de Lorna. La catedral explotó en vítores. Alfred se puso en pie con el puño alzado. ¿Sí? Hanlira intentó hacerlo sentar riendo, pero ya era inútil. Todos saltaron, corearon, aplaudieron. Los niños brincaban sobre los bancos. Magnar, contagiado por el tumulto, palmoteó y escondió la cabeza en el cuello de Katrina. Ella sonrió con lágrimas contenidas. Katrina pensó, encontró su Edén. Lo sabía. Lo sentía en los huesos. Y mientras la multitud celebraba, Sione se quedó quieta, con las manos heladas y el corazón suspendido. Torsvald, ¿volverás por mí antes de que me arranquen de aquí? ¿O el destino me llevará hacia alguien que no amo? Una campana repicó en lo alto, y su eco pareció romper el aire como si algo o alguien se acercara desde muy lejos. Capítulo 27. La novia del norte. La invitación de Katrina para celebrar la nueva casa de Alfred cayó sobre Sione como un peso dulce y amargo. Mi nombre no está en la lista, susurró Sion casi con pudor. Katrina entregó a Magnar a Hanlira y la miró con firmeza. ¿Lo sabías? Y aún así, deberías alegrarte de que Svein no lo haya añadido. Habría marcado tu destino. Sione pensó, ¿destino? ¿Cuál? ¿Ser llevada como si fuera un objeto de familia ajena? No. Torsvald. Solo él es mi norte. Mis padres estarán mortificados, murmuró la joven. ¿Y la madre de Svein? Preguntó Katrina con cierta inquietud. Casi me atropella saliendo de la catedral, gruñó Sion, insistiendo en que vaya con ellos aunque no figure en la lista. Katrina dudó. Luego habló con esa temeridad que la vida le había enseñado cuando cruzó tierras hostiles por amor. Quizá deberías venir con nosotros. Es apropiado que el hijo de un gobernador tenga una nodriza. La mirada de Sione se encendió un instante, como una chispa en la noche larga. Y me sería más fácil dejar atrás a quienes quiero si tú vienes conmigo, añadió Katrina en voz baja. ¿Alfred? ¿Tu tío? Preguntó Sione con un gesto suave. Un nudo invisible tiró del pecho de Katrina. ¿Y Ekaterina? Admitió. Sione arqueó una ceja. La vieja monja. ¿Temes no volver a verla? Siempre ha estado conmigo. Fue ella quien encontró a Bjarnegar y a mí en un cesto en la puerta del convento, respondió Katrina con una ternura velada. Sione le rodeó el brazo con afecto. Es anciana. Nadie vive para siempre. Katrina dijo para sí, y aún así, ¿cómo imaginar el mundo sin ella? Hablaron de Ekaterina, de sus historias inverosímiles y su olor peculiar, que se había convertido en parte del paisaje de sus recuerdos. Y Sione, con un suspiro profundo, se llevó una mano al cuello. Tocar mi amuleto me calmaba. Pero lo di a Torsvald, dijo con un hilo de voz. El corazón de Katrina se iluminó. Sacó de su vestido el ciondolo que Bricar le había regalado cuando se conocieron, Freya en plata, la antigua diosa del amor. Cuando me casé me dio otro, dijo rozando la placa rúnica sobre su pecho. Lo he conservado, pero este te pertenece ahora. Leyó en voz alta la inscripción. Cuando dos corazones se desean, la llama del amor arde más fuerte. Sione parpadeó para ahuyentar lágrimas. Él te ama mucho. Como Torsvald te ama a ti, dijo Katrina con una sonrisa triste. No me hacen falta dos amuletos. Y se lo colocó en el cuello. El gesto cayó sobre Sione como bendición ancestral. Apretó la diosa de plata entre los dedos. Torsvald, si Freya escucha, ¿me concederá este deseo? ¿O estoy pidiendo lo prohibido?
Katrina selló el regalo. Por parte de Torsvald te lo entrego. Rezo para que Freya obre la misma magia con nosotros, susurró Sione, ocultando el ciondolo bajo el vestido como un secreto sagrado. La llevaron a la casa cálida de Alfred. La risa de los niños resonaba entre las vigas nuevas, mezclada con el aroma de madera recién cortada y esperanza. Pero mientras cruzaba el umbral, Sione lo sintió. Ese hogar era un mundo al que ella no pertenecía. Yo, nacida libre, ahora entre frontera que no me reclaman. ¿Puede Torsvald realmente elegirme sobre su clan? ¿Sobre su linaje? Katrina lo percibió, aunque no dijo nada. Y en la penumbra del hogar recién estrenado, comprendió que para unir a una joven marcada por su pasado con un guerrero vikingo de estirpe orgullosa, haría falta algo más fuerte que el amor o la terquedad. Haría falta un milagro. Capítulo 28. Gobernador. El amanecer se alzaba claro sobre la vasta hondonada de Lorna, cuando Bricar invitó a Rollo a cabalgar hasta la tierra que había elegido. El duque aceptó sin dudar. Quería ver por sí mismo aquel promontorio del que su capitán hablaba con una convicción tan poco habitual en él. Cuando alcanzaron la cima, Rollo soltó una carcajada ronca y fuerte, y dio a Bricar una palmada que casi lo hizo tambalearse. «Es un bien que no la viera primero», bromeó, «o habría discutido contigo por ella». Bricar inclinó la cabeza, orgulloso y agradecido. «Es aquí, Katrina, este suelo será nuestro hogar. ¿Podrás imaginarlo igual que yo?» Rollo, incapaz de ocultar su entusiasmo, ordenó que el campamento entero fuese trasladado más cerca del promontorio. Aquel sería el escenario para la ceremonia formal que nombraría a Bricar como gobernador. El viento traía olor a hierba húmeda y a tierra recién removida, como si los dioses bendijeran la elección. Bricar se arrodilló frente al duque, rodeado por centenares de guerreros. Sus miradas, duras como hierro batido, se suavizaban ante el peso solemne del momento. El duque gruñó cuando Bricar insistió en que fuese Torsvald quien portara sus armas durante la ceremonia, pero no discutió. «Es el único de mi sangre que está conmigo», había dicho Bricar firme. Detrás de él, Torsvald mantenía la espalda recta, sosteniendo la lanza y el hacha ceremonial. «Que mi tío sienta mi fuerza a su lado», pensó. «Debo honrarle, y demostrar que algún día también yo seré digno de tierra propia». Bricar deseó, con un dolor breve pero punzante, que Katrina estuviera allí para verlo. Ya trabajaban él y Torsvald en un refugio de cañas y barro que serviría hasta levantar una verdadera casa de piedra. «Ella verá estos campos y sabrá que aquí crecerán nuestros hijos», se dijo. «Aquí aprenderá Magnar a cabalgar». Un soplo de viento revolvió sus cabellos. Bricar los apartó con los dedos, sintiendo la humedad de la hierba filtrándose por sus prendas. Alzó la vista justo cuando Rollo lo estudiaba desde arriba, como si evaluara no solo al guerrero, sino al hombre. Para su sorpresa, el duque se inclinó hacia su oído. «Tú y yo no siempre hemos mirado al mundo del mismo modo, Bricar Krigarsson», gruñó con una voz cargada de memoria antigua. «Lo que ocurrió con Mindred». Tomó aire, como si aquella sola palabra pesara más que un escudo. «Mi hermana habría amado este lugar». El golpe lo dejó sin aliento. Rollo nunca admitía errores. Y aunque aquello no era una confesión, era lo más cercano a un arrepentimiento que Bricar escucharía jamás. «Que los dioses la tengan en paz», y a él también, pensó, sorprendiéndose de su propia misericordia. Durante años había maldecido a Rollo. Ahora sentía que la herida al fin se cerraba. Rollo se enderezó y desenvainó la espada. La larga melena blanca ondeó como una nube desgajada del cielo. «Si estuviéramos en Noruega», proclamó con voz potente, «haría hallarla a este guerrero». Alzó la espada hacia el azul del firmamento. «Pero ahora somos vasallos del rey de Francia». Un nuevo guiño breve, casi travieso. «Así que nombro a Bricar Krigarsson conde de las tierras norrenas en el valle de Lorna. Y decreto que este lugar será el centro del gobierno. Desde hoy se conocerá como Monte Bricar».
Un murmullo de aprobación recorrió a las tropas. Torsvald apretó los dientes para controlar la emoción. Mi tío, un conde. Los dioses han visto su lucha. Bricar sintió cómo su pecho se llenaba de un orgullo solemne. Catrena estará complacida de que el nombre sea Franco, pensó, antes de que la solemnidad se impusiera. La hoja descendió hacia sus hombros, golpeando como el martillo de Thor. Cada impacto era un juramento, un destino, una raíz clavándose en tierra nueva. Agradeció a Odín que Rollo usara el lomo de la espada. Capítulo 29. Luz sobre el fiordo. Las rodillas de Torsvald casi cedieron cuando la espada de Rollo descendió con aquel peso brutal sobre los hombros de su tío. El gigante era impredecible como un toro de hielo salido de las sagas. No pretendía cortar la cabeza de Bricar, ¿verdad? No hoy, no aquí. No delante de todos, pensó Torsvald, la boca súbita reseca. Era mucho más probable, temió, que el golpe fuera para él, el antiguo cautivo que se mantenía firme junto al nuevo conde. Dio un respingo y estuvo a punto de apartarse, imaginando el destello mortal de la hoja. Pero el duque enfundó la espada con un chasquido seco y se alejó, con Bricar pisándole los talones. Torsvald se apresuró a seguirlos, el pecho aún latiendo como un tambor de guerra. Ajustó contra su cuerpo el hacha, la espada y el escudo nuevo que pertenecían a su tío. Aquella carga le pesaba con un orgullo extraño, casi luminoso. Ser elegido como escudero de Bricar le había devuelto una esperanza que creía enterrada bajo años de miedo y silencio. Su tío había desestimado con gesto brusco sus torpes palabras de gratitud. Bricar nunca se había llevado bien con lo emocional, pero ambos sabían lo que significaba aquel gesto. Ya no soy un objeto a la sombra de nadie. Que lo vean. Que lo acepten. Quienes aún lo miraban como si fuera un esclavo tendrían que modificar su trato. La mirada de Bricar, tan severa como el filo de una hacha, dejaría claro que su sobrino era un hombre libre con nombre y sangre propios. El amuleto de cobre reposaba sobre su pecho. El metal estaba frío, como si guardara el aliento del amanecer, pero el recuerdo del temblor de Sione cuando lo rozó ardía en él como un hierro al rojo. Su piel, su mirada. Que los dioses me den valor. Ese fuego íntimo reforzaba su determinación. Le quedaban 2 obstáculos por derrotar antes de reclamar su futuro. Primero, debía convencer a Rollo de que era digno de una pequeña concesión de tierra, una porción suficiente para erigir un hogar donde Sione no tuviera que temer nada ni a nadie. Segundo y más urgente, debía deshacerse de Svein. El nombre se alzó en su mente como un gruñido de lobo. Svein. Si no lo detengo, nunca dejará que respire en paz. Ni a mí. Ni a ella. Apretó el amuleto, como si pudiera extraer del cobre una bendición muda. El viento del promontorio sopló a través de los trigales bajos y el murmullo sonó para Torsvald como un presagio. Los dioses estaban mirando. Y el camino por fin comenzaba a abrirse. Capítulo 30. El regreso de los héroes. A Sione le habían advertido una y otra vez sobre la naturaleza ardiente de los hombres. Pero nadie le había dicho que las mujeres también sentían el cuerpo encenderse con sus propias necesidades. Ella nunca lo había imaginado, hasta que conoció a Torsvald. Desde esos encuentros clandestinos, se había visto atrapada en un remolino temerario de deseo. Ningún otro hombre la había conmovido jamás, y la idea de unirse en matrimonio con Svein Eldrick le producía una angustia que le helaba las manos. No puedo, no con él. No cuando el corazón late por otro. Parecía que donde fuese en Ragwen, la madre de Svein surgía como un cuervo insistente. Sonrisas tensas, palmadas en la mano, un murmullo repetido hasta la náusea. Pronto te unirás a Svein en las tierras salvajes. Sione solo podía asentir y huir con la primera excusa. Durante aquellos días, por fortuna, acompañaba a Catrena en los preparativos febriles para la migración hacia el valle del Horna.
Su amiga tenía un talento especial para arrastrarla lejos de la señora Eldrick. Nadie desafiaba la creciente autoridad de Katrina, ahora esposa del recién nombrado conde. Ojalá Freya quiera que no venga con nosotras, rezaba Sione. Las historias de las proezas de Svein y Torsvald estaban en boca de todos, la emboscada, la victoria, el regreso triunfal. Sion deseaba gritar que uno de esos héroes era suyo, y no el que todos creían. Un contingente de hombres que había decidido establecerse en la nueva tierra regresaba con rollo. Ellos formarían la guardia de escolta para las familias migrantes. Fue Peira quien les comunicó la decisión del duque. Bricar permanecería en el territorio recién reclamado. Por tanto, no estaría entre quienes escoltarían a sus familias. Katrina había dicho que lo entendía, aunque la punzada de decepción en sus ojos era evidente. Entonces, quizás Torsvald sí regrese con ellos, pensó Sion con el corazón latiendo como un tambor bajo la piel. Las noches se le habían vuelto inquietas. Su cuerpo se despertaba ardiendo al recuerdo del tacto de él, y más de una vez había abierto los ojos avergonzada al descubrir su mano donde no debía, justo allí donde su anhelo pujaba con más fuerza. Freya, no dejes que Katrina lo note. Sus pechos, invadidos por un calor propio, respondían al solo pensamiento de él. Empezó a usar un chal más grueso, apretándolo contra su pecho en cada salida. Y aún así, había un temor peor que imaginar que Torsvald no estuviese en la escolta, la posibilidad de que Svein sí lo estuviera. Cuando las barcazas tomaron la última curva del Sena, un clamor sacudió la multitud reunida en el muelle de Rawen. Los brazos de Torsvald pesaban como hierro derretido tras el día entero remando. Bricar le había dicho que no se esperaba que lo hiciera, pero él prefería mantenerse ocupado para no pensar demasiado. Si pienso, la impaciencia me devora. Necesito verla. Necesito saber que aún me quiere. Los tatuajes recién grabados en sus brazos le escocían, símbolo ardiente de su participación en una victoria memorable. Su corazón tambaleó dentro del pecho al imaginar el rostro de Sion. Svein aguardaba en la proa, clavado como una lanza mirando la orilla. Torsvald se preguntó cómo ese fervor celoso que ardía en los ojos de su amigo no estaba incendiando la madera de la barca. No digas nada. No, ahora. No arruines lo que sois, lo que fuisteis. El viaje había sido duro. Más de una vez, oyendo la impaciencia de Svein por ver a Sione, Torsvald había estado a punto de gritarle que dejara de soñar con casarse con ella. Porque ella es mía. Mía desde que me miró aquella noche. Había imaginado 100 formas de apartar a su rival. Pero la idea de matar a Svein le convertía la sangre en hielo. Lo quería como se quiere a un hermano. Habían pasado por el infierno juntos, se habían salvado la vida innumerables veces, llevaban grabadas en la piel las mismas runas entrelazadas. No puedo matarlo. Pero tampoco puedo perderla. Para colmo, Bjarnegar viajaba en la misma barca. Torsvald sentía que debía ser amable con el hermano de Katrina, pero cuanto más se acercaban a Rawen, más sombrío se volvía el joven. Sus historias se parecían demasiado a las de Torsvald como para ser ignoradas. La barca de rollo atracó primero. La gente empujó hacia adelante, pero las guardias de Peira contuvieron el avance. El gigante saltó a tierra como si la nave fuera un juguete, abrazó a su mujer y se alejó con paso marcial. Vilmar lo siguió. Torsvald guardó el remo. El crujido del casco contra el muelle sonó como música de regreso. De niño, había visto a guerreros desembarcar en Mor con esa misma euforia. Ahora yo también vuelvo como uno de ellos. Bjarnegar saltó y desapareció entre la gente. Svein levantó la mano en señal de saludo. Torsvald se puso en pie sobre la barca que aún se mecía. Los hombres corrían para reencontrarse con quienes amaban. Él estiró el cuello buscando. Cuando vio hacia quien saludaba a Svein, le regresó el aire al pecho. Svein avanzaba hacia su madre. Y entonces Torsvald la vio. Sione, encogida junto a la señora Eldrick. Su estómago se revolvió.
¿Me ha olvidado? ¿Ha elegido a él? Pero ella aún miraba hacia la barca. Había visto ya a Svein y aún así lo estaba buscando a él. Su espíritu se elevó cuando distinguió a Katrina junto a Sione. Ella estaba saludándolo directamente. Alfred, con Magnar sobre los hombros, alzaba la mano también. Torsvald ensanchó el pecho. Que todos lo vieran. La esposa del conde esperaba al antiguo cautivo que había regresado convertido en guerrero. Se colgó la nueva caja marinera que Bricard le había obsequiado y saltó al muelle. Los adornos de latón brillaron al sol. Quería que Sion viera quién era él ahora. Svein se inclinó y besó la mano de Sion. Torsvald avanzó con zancadas amplias. Ella levantó el rostro y sus ojos, húmedos temblorosos, eran para él. Es él. Siempre él. Magnar brincaba sobre los hombros de Alfred como un pequeño jinete impaciente. Katrina sonreía luminosa. Por primera vez Torsvald se sintió un héroe conquistador. Un hombre entero. Un vikingo sin sombras. Ella me ama. Y yo lucharé por esto. Sacó el amuleto y lo dejó caer sobre la túnica, sin esconderlo. Dejó la caja a los pies de Alfred y abrió los brazos hacia Magnar. El niño se lanzó sobre él entre risas. Torsvald enterró la nariz en su pelo claro. Has crecido pequeño, murmuró ronco cuando Magnar le tiró de las trenzas. Besó la mejilla de Katrina. Bienvenido a casa, guerrero, dijo ella mirando fugazmente hacia Sione. Él se volvió hacia la joven cuyo recuerdo lo había perseguido cada noche. Eres más hermosa de lo que recordaba, logró decir, la voz desgarrada. Svein lo miró, rígido, y bajó la vista hacia el amuleto. Luego frunció el ceño. Torsvald abrió los brazos y Sione se derrumbó contra él, sollozando. Él la estrechó, sintiendo el calor de su cuerpo tembloroso, y rozó sus labios con los de ella. El puñal brilló en la mano de Svein. El rostro de la señora Eldrick perdió la sonrisa. Dio 2 pasos atrás como si el mundo se inclinara de repente y se desplomó sin fuerzas. La conmoción recorrió el muelle. Svein envainó el arma y junto a los demás corrió a socorrerla. Capítulo 31. El guerrero y la heredera. Había consecuencias por venir, sin duda, pero a Sion no le importaba mientras avanzaban por el muelle entre el tumulto. Se dejaba llevar, casi flotando, sostenida por el brazo firme de Torsvald alrededor de su cintura. El otro brazo de él cargaba una espléndida caja marinera apoyada en el hombro, como si pesara menos que una cesta de mimbre. Ella se humedeció los labios, aún impregnados del sabor salino de su beso. Recordaba el roce leve de su barba contra su piel, ese toque que parecía trazar runas de fuego sobre su cuello. Inhaló hondo el olor de su cuerpo, sudor limpio, hierro templado, mar. Está vivo. Está conmigo. Freya, no permitas que lo pierda. El amuleto brillaba sobre su pecho, el tatuaje reciente proclamaba su valor a plena vista. Él ya no era una sombra entre hombres libres, era un guerrero reconocido. Alfred, de nuevo con Magnar sobre los hombros, abría paso entre la multitud. Mucha gente corría en dirección contraria para enterarse de quién había caído al río. Katrina les seguía con una sonrisa tan amplia que parecía pintada con pigmentos de tierra y luz. Detrás, un grupo de sirvientes de la residencia del arzobispo mantenía a raya a los curiosos. A Sione le dolía el modo en que había humillado a Svein, aunque fuera sin intención. Esperaba que su madre saliera del agua sana y salva, aunque esa mujer frenética seguramente reclamaría compensación a Rollo. Cuando mis padres se enteren caerá la tormenta. Pero por una vez no tengo miedo. Te amo, gruñó suavemente Torsvald, apretando un poco más su brazo alrededor de su cintura, como si temiera que la bruma del río se la arrebatara. No dejaré que nadie se interponga entre nosotros. Sione sintió que su corazón, hasta entonces inquieto como un pájaro que intenta escapar, se amansaba. Él lo dice con el alma. ¿Pero podrá cumplirlo?
¿Podremos desafiar lo que el mundo espera de nosotros? Su respiración se acompasó con la de él mientras avanzaban. La mano de Torsvald tembló apenas, pero no por agotamiento. Era deseo mezclado con miedo, una mezcla tan humana que le atravesó el pecho. No dejaré que la pierdan otra vez, pensó él. Haré lo que haga falta. Soy un hombre libre. Un guerrero. Y ella es mi destino. Sione levantó la mirada y lo vio, a su guerrero, a su tormenta, a su hogar. Confió, al menos por ese instante, en que tenía razón. Capítulo 32. El sonido del hierro y del corazón. Katrena observaba desde cierta distancia cómo Sione y Torsvald jugaban con el pequeño Magnar, riendo como si la vida no les hubiera puesto jamás una trampa. A sus ojos era evidente, Torsvald había cambiado. El joven que antaño cargaba con un pasado incierto llevaba ahora sus tatuajes de batalla como un estandarte. Se movía con la certeza de quien ya no debe inclinarse ante nadie. Ha dejado atrás sus cadenas, pensó Katrena. ¿Y Sione? Sione lo mira como quien reconoce su propio destino. Los destellos ardientes que intercambiaban confirmaban lo inevitable. Estaban unidos por algo que la lógica no podía quebrar. Igual que ella y Bricar, hacía tantos inviernos. Las súplicas que había elevado a Santa Catalina parecían haber sido escuchadas. Debía seguir apoyándolos aunque costara caro. Torsvald le había hablado de la tierra que aún no le concedían, mientras Svein ya presumía de una valiosa porción del valle. A Katrena le había dolido escuchar el rencor silencioso en su voz. ¿Qué más debe hacer un hombre para probar su valía?, se preguntaba. Fridmar y Keniar Karlsvik habían decidido quedarse en la zona de la retaguardia, pero tampoco habían reclamado tierras aún. ¿Y el incidente del muelle? Rollo no estaría complacido. Su apoyo público a Torsvald podía complicar la reciente nominación de Bricar. Sin embargo, la insistencia de su esposo en que Torsvald actuara como su escudero demostraba algo esencial. Bricar lo veía como un auténtico vikingo. Katrena habría deseado asistir a la ceremonia en que su marido fue nombrado conde. Incluso había reído cuando Torsvald describió lo entumecedora que había sido la mano de Rollo al investirlo. Quiero ver esa tierra que tantos sueños promete, pensó. Había visto a Bjarnegar saltar de la barcaza, pero desde entonces desaparecido. Su aparente rechazo a reclamar tierras la inquietaba. Entonces irrumpió Hanlira, hinchada por el hijo que cargaba, rompiendo sus ensoñaciones. Sione no puede volver a casa de sus padres, susurró. La han repudiado. Katrena sintió el corazón comprimirse. Observó discretamente a Sione. Ella todavía reía, ignorante. Y mi tío el arzobispo jamás permitirá que Sione y Torsvald vivan bajo el mismo techo, mucho menos el suyo. No quiero sembrar discordia, añadió Katrena. Hanlira se inclinó hacia ella. Sione puede venir con nosotros a nuestra casa junto al Sena. Al menos hasta que todo se resuelva. Katrena se sorprendió. Hanlira siempre mencionaba antes a Alfred. ¿Crees que él lo aprobará? La mujer miró hacia Torsvald. Ha comprendido que su sobrino ya no es un muchacho sometido, sino un guerrero celebrado. Le recuerda a su padre. Katrena nunca había conocido al legendario Magnar, pero Bricar le había hablado de ese vikingo que viajó hasta Constantinopla, comerciando esclavos irlandeses por seda y cristal. Siempre se preguntaba por qué retuvo a la madre de Torsvald en lugar de venderla. ¿Dónde estará ahora aquella mujer? ¿Piensa él en ella? La respuesta era obvia. Yo pienso cada día en los padres que jamás conocí, se dijo a sí misma. Interrumpió sus pensamientos, alzando al pequeño Magnar de encima de un Torsvald tumbado. Lamento cortar vuestra reunión, dijo. Pero Sione debe partir con Hanlira hacia la casa en el Sena. Torsvald se quedará aquí. Sione frunció el ceño, comprendiendo de inmediato. Mis padres me han repudiado, ¿verdad? Sí, respondió Hanlira. Pero vivirás con nosotros. No temas. Alfred no muerde.
Torsvald se levantó y la abrazó, apoyando su frente sobre la de ella. Todo irá bien, murmuró. Ve con Hallyra. Iré en cuanto pueda. Sione pensó en un hilo de voz. Si me alejo, ¿nos separará el destino? Pero si me quedo, provocaré su ruina. Freya, concédeme claridad. Torsvald conjuró, déjala ir ahora. Sola no la dejaré nunca. Soy un guerrero. Seré digno de ella. 2 días sin ella. Al amanecer, Torsvald caminaba por las calles de Ragwen junto a Alfred. Algunos transeúntes lo esquivaban, otros lo saludaban como un héroe. Al menos ahora saben quién soy, bromeó. Alfred encogió los hombros. Rollo aún no ha pronunciado palabras sobre tus hazañas desde que regresasteis. Eso podría cambiarlo todo. 2 días sin Sione, demasiado largos, pensó Torsvald. ¿Y tú, Onkel?, preguntó con cautela, ¿cambiarás tu opinión sobre mí según el juicio de Rollo? Era una pregunta arriesgada, pero sin el apoyo de los suyos, reclamar a Sion sería casi imposible. Alfred siguió caminando unos pasos antes de negar con la cabeza. No, muchacho. Me has demostrado tu coraje. Y diría que también a Bricar. Te apoyaremos. Una losa se desprendió del pecho de Torsvald. ¿Incluso si eso significa irritar al duque? Alfred se detuvo frente a su granja. Rollo está en una posición difícil. ¿Qué debería hacer? Svein es un guerrero célebre. Tú lo has ofendido. Su madre clama por castigo. ¿Y quién sabe qué traman los padres de Sion? Hizo una pausa, mirándolo de frente. Eres un hombre libre, y Rollo conoce tu aportación a las victorias. Sabe lo que hiciste en Chartres. Sabe que salvaste a su amada Peira. Eres sobrino de Bricar, y entre Bricar y Rollo fluye sangre vieja, sangre que quizá el duque desee por fin limpiar. Además, Bricar es su nuevo conde en el hinterland o zona interior. No arriesgará la estabilidad de esa región. Torsvald soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro. Es el discurso más largo que te he oído. Yo hablo poco, replicó Alfred. Pero veo mucho. Le ofreció la mano con un gesto ancestral, puño cerrado que se abre. Eres mi familia. El hijo de mi hermano. Lucharé por ti como tú has luchado por mí, por los míos, por esta tierra nueva. Se estrecharon la mano y Alfred lo atrajo hacia un abrazo breve y firme. Ojalá hubiera sido Bricar quien me abrazara así, pensó Torsvald, sintiendo una punzada que mezclaba orgullo y añoranza. Caminaron hacia la granja. El día prometía respuestas o nuevas pruebas. Capítulo 33. Nacidos sin cadenas. Apenas pasada el alba, Sione salió al gallinero de Hallyra a recoger huevos, aún sorprendida de cuánto había cambiado su vida. En Noruega había sido hija de un noble guerrero, jamás había tocado una cuadra. Ahora, en la granja de Alfred, sus manos estaban marcadas por el trabajo, sus uñas quebradas, su cuerpo cansado, pero también lleno de una extraña satisfacción. Quizá esto sea libertad, pensó. Quizá aprender a sostener mi propio peso sea la única forma de estar preparada para él. Había dado de comer a los animales, había caído en el fango intentando contener a una cerda de escoba testaruda, había limpiado establos con Hallyra, embarazada y más fuerte que muchas guerreras, y para su sorpresa había disfrutado de esa rutina. Porque trabajar ocupaba las horas en que Torsvald no estaba. Y porque empezaba a imaginar un futuro construido junto a él, en un pedazo de tierra que aún no les habían concedido. Cuando un movimiento junto a las cuadras llamó su atención, vio una silueta familiar. Torsvald susurró. Él le hizo un gesto para que se acercara. Alfred apareció entonces, tomó el cesto de sus manos y siguió hacia la casa con una sonrisa tranquila. Llevaré yo los huevos. Sione se tocó el cabello, incómoda por el olor a barro que quizá no había logrado quitarse del todo. Que no me vea como una campesina desaliñada, aunque quizá ya lo soy, pensó entre nerviosa y divertida. Aún así corrió hacia él.
Torsvald la tomó de las manos, las besó y la atrajo a la penumbra cálida del establo. Ella intentó excusarse entre risas nerviosas. He estado trabajando en el fango. Perseguía una cerda de escoba y... El resto se perdió cuando él la besó. No fue un beso gentil, sino uno encendido por la separación y el deseo contenido. Ella cedió a su abrazo, sintiendo cómo el mundo se estrechaba hasta la presión de sus labios y el latido intenso en el pecho de él. Sione sintió el latido intenso en su pecho y pensó, como un ruego silencioso, si esto es amor, que los dioses no me lo arrebaten. Torsvald, contemplándola con deseo contenido, solo podía pensar, si la tuviera entre mis brazos cada amanecer, ninguna batalla sería demasiado. Se buscaron con urgencia, con ternura salvaje, con esa mezcla de anhelo y reconocimiento que era más antigua que cualquier rito. Se dejaron caer sobre un lecho de paja fresca, respirando el olor del cuero, de los caballos, de la tierra viva que mezclaba sus destinos. El deseo entre ambos fue creciendo, guiado por caricias y palabras susurradas que no necesitaban ser explícitas para ser incendiarias, el cuerpo de Sione despertando al tacto de él, la adoración contenida en sus gestos, el temblor que la recorría cuando Torsvald la miraba como si fuera un juramento hecho carne. Él la hizo reír, la hizo jadear, la hizo sentir que su cuerpo era suyo y al mismo tiempo suyo propio por primera vez. Ella respondió con una franqueza que le nació del corazón, estar cerca de ti cambia mi cuerpo. Cambia todo. Torsvald sostuvo su mirada con un brillo que mezclaba humor, hambre y algo parecido a reverencia. La intimidad que compartieron, aunque contenida y furtiva, fue lo suficientemente profunda para dejar a ambos temblando, como si Freya misma hubiera pasado la mano sobre ellos. Cuando todo terminó, se quedaron un momento abrazados, respirando despacio. Sione apoyó la mano sobre su pecho, aún acelerado. Mi amor, tú. Él le dio un beso cálido en la frente. Vendrá otro día, pequeña cazadora de cerdas de escoba. Pero no aquí. No en un establo. Luego, con una sonrisa satisfecha, y por el olor diría que Hanlira está friendo huevos. Vamos. Salieron tambaleándose, con la risa atrapada en la garganta y la complicidad brillando en los ojos. En la cocina, Alfred y Hanlira intercambiaron una mirada divertida al ver un tallo de paja que Torsvald retiró del cabello de Sione antes de sentarse a desayunar. Sione sintió algo despertar en su pecho y supo con silenciosa certeza, así empieza un hogar. Torsvald, a su lado, cerró los ojos un instante, cargado de fervor. Daría mi sangre a los dioses por este futuro. Por ella. Capítulo 34. Juicio, el juramento del Thrall. La catedral de Rowan respiraba un silencio denso, como si las piedras mismas esperaran el veredicto. Bajo las órdenes de Rollo la gente se dividió con una claridad inquietante. A la derecha quienes apoyaban a Torsvald. A la izquierda quienes respaldaban a Svein. Los pasos resonaban como gotas en una cueva. Catrena, un nudo en el estómago, seguía volviéndose para calcular fuerzas. En estas tierras incluso el aire toma partido, y el destino de Sione pende del más frágil equilibrio. Torsvald junto a ella le apretó la mano. No temas. Pase lo que pase, no renunciaré a Sione. Sus palabras tenían la firmeza de un juramento vikingo, pero también la vulnerabilidad de quien sabe que el amor puede costarle todo. Si los dioses quieren probarme, que lo hagan. Pero no me arrebatarán lo único que he elegido con todo mi ser. Frente a ellos, en el alto altar, Rollo, duque de Normandía, gigante de sangre noruega y de ver franco, observaba la multitud como un lobo que mide a la manada. Su ceño era tan implacable que bastaba verlo para cortar de raíz los últimos murmullos. Catrena adivinó su disgusto. Aquel día debía proclamar el futuro de su hijo Vilmar, y además resolver varios asuntos de justicia, entre ellos el rumor que corría como fuego entre pajas sobre la relación entre Sione y Torsvald. Nadie lo decía en voz alta, pero todos estaban allí por ese escándalo. Peira, sentada a un lado del duque, mostraba un fastidio silencioso. No parecía enfadada por el pueblo,
sino por la postura indolente de su marido, que reposaba los pies en un cojín como un jarl fatigado de la guerra. Detrás de él estaba Vilmar, jugueteando con un mechón de cabello, la espada ceremonial prohibida en la entrada. «Está nervioso», murmuró Torsvald. Y Katrena tuvo que reconocerlo. El muchacho tenía humor para enfrentar el día que decidiría su destino. Los nacidos para el mando siempre muestran aplomo, pero el chico aún tiene alma de viento. Rollo se levantó. Los sonidos mínimos, un batir de alas en lo alto, una tos reprimida, irrumpieron en el gran silencio. Todos los ojos se clavaron en él. «Gente de Terra Normanorum, tierra de los norrenos», proclamó con voz de trueno, «hoy honro a mi hijo y lo nombro heredero de mi mando. Cuando llegue su hora, gobernará estas tierras». El anuncio no sorprendió, pero sí perturbó. Muchos esperaban algo más solemne, más grandioso. Vilmar sonrió con timidez, como si no supiera qué hacer con su recién adquirido destino. Una oleada de susurros recorrió la nave cuando dos guerreros avanzaron con un largo bulto envuelto en pieles. Se detuvieron ante Rollo. Con gesto teatral, él retiró las pieles y reveló una espada tan larga y pura que parecía forjada con luz de invierno. La alzó en alto, girándola despacio para que cada símbolo brillara bajo los haces del mediodía. «¿Quiere que vean los grabados?», murmuró Alfred. Katrena frunció el ceño. «¿Qué significa?». «Ulfbert», susurró él, como se pronuncia un nombre sagrado. «Acero de crisol, lo mejor del mundo. Solo unos pocos hombres saben forjar estas espadas. Si son vikingos, aprendieron el arte en las rutas del Volga. Rollo la ha guardado años». Los guerreros quedaron mudos. La devoción era palpable. Aquella espada no era solo un arma, era un símbolo de linaje, poder y destino. «Es más grande que la de Bricar», exclamó Katrena sin pensar. Torsvald reprimió una carcajada. «Y más larga que la de Rollo», añadió en un murmullo pícaro. Katrena lo empujó suavemente. «Compórtate». Él pasó un dedo por sus labios, los ojos brillando de diversión, pero bajo esa ligereza Katrena detectó la tensión. Torvald pensó, «Ríe mientras puedas, antes de que hablen de Sion y de mí. Si fallan contra nosotros romperé como un dios furioso». Katrena pensó para sí, «Hijo del norte, no te rompas hoy. No frente a esta gente». Rollo ciñó la espada al talle del muchacho. Por un instante, Katrena contuvo la respiración, la hoja casi rozaba el suelo. Pero Vilmar enderezó la espalda hasta casi parecer orgulloso. Rollo sonrió por primera vez en la ceremonia. «Desde hoy será llamado Vilmar Langaskot, Vilmar Lanzalarga. Nació en tierras lejanas, pero su reino alcanzará estas costas y más allá». Un tímido rugido de aprobación se elevó, fortalecido solo cuando Peira lanzó su mirada severa. Torsvald se inclinó hacia Katrena. «La espada les ha distraído unos minutos, pero siguen pensando en Sion y en mí. Que hablen. Que murmuren. Si me quitan a Sione, incendiaré cada palabra con mi nombre». Katrena tragó saliva. «Los dioses caminan entre nosotros y hoy parecen dispuestos a probar a más de un mortal». Capítulo 35. Cantos de Lorna. Rollo volvió a sentarse con el peso solemne de un jarl que sabe que sus palabras moldearán el destino de varios hombres. Ante él, Vilmar hincó la rodilla, torpe por la longitud desmesurada de la recién otorgada espada, y juró fidelidad a su padre. Torsvald sintió como un grito le ascendía por la garganta, ardiente como una llamarada contra el cielo. «Acabemos ya», rugía su interior, cansado de máscaras, de dignidades ceremoniales, de ese hombre que sostenía el poder como un hacha indiscriminada. Porque su destino, y el de Sione, la única luz que había encontrado en todo ese caos, dependía de Rollo. De un duque que jamás le había gustado. Un hombre que un día había vendido a su madre sin más consideración que si fuera un objeto de intercambio. Ese recuerdo le ardía en las entrañas como hierro forjado. La ceremonia continuó con un par de asuntos triviales que nadie escuchó. Los pies se movían inquietos. La impaciencia crecía como una marea gris que avanzaba desde el fondo de la catedral.
Katrina, rígida en su asiento, apretaba tanto la mano de Torsvald que bien podría haberle grabado media runa en la piel. Alfred tamborileaba la barba con un dedo, un mal presagio. Entonces Rollo elevó la voz, grave como un tambor antiguo, y finalmente la cuestión de la promesa entre Sione Karlsvigtater y Svein Eldrick. Torsvald sintió como el mundo se contraía a un único punto luminoso. Una pequeña falena que danzaba en un rayo de sol nacido de alguna grieta en el techo. Yo como ella, pensó sin palabras claras, solo con sensación, o me rompen las alas hoy o me dejan volar. Rollo inspiró. Yo decretó. La falena rozó el aire cerca de su mejilla, temblorosa, frágil. Torsvald sintió que podría aplastarla con 2 dedos. Al infierno contigo, criatura molesta, gruñía lo más impaciente de su espíritu. Que la joven sea puesta bajo la custodia de Katrina Krigarsson. Viajará con la esposa del conde hacia el valle de Lorna. Torsvald giró la cabeza hacia Katrina. Ella lo miraba igual de sobrecogida, los labios entreabiertos. Nadie esperaba aquello. Él volvió a buscar la luz donde danzaba la falena. Ya no estaba. Una punzada de frustración le atravesó los huesos. Exacto, desaparecen cuando más las necesitas. Pero Rollo no había terminado. Mi hijo, Vilmar Lanza Larga, comandará la escolta que llevará a las familias hacia Occidente. El guerrero Svein Eldrick y el hombre liberado Torsvald Marinsen viajarán con la escolta. Ninguno de los dos tendrá contacto alguno con Sione Karlsvigtater. Sonó como un hachazo limpio. Y el golpe no solo fue la separación, fue escuchar su propio nombre como lo había usado Rollo deliberadamente, subrayando un origen que la vida había intentado borrar. Marinsen, hijo de Marin, no hijo de Gunrik. Una sentencia más cruel que cualquier castigo público. El resentimiento le brotó como un aguamiel oscuro y espeso. Entonces vio por fin a la dichosa falena posarse otra vez, y sin pensarlo la atrapó entre el pulgar y el índice. Sus alas vibraron frenéticas, suaves y polvorientas. Era sorprendentemente peluda, cálida, viva. Si la aplasto, nadie lo sabrá. Si la libero, quizás los dioses me miren con algo de piedad. Rollo continuó, imperturbable. La decisión final sobre la promesa será tomada por mi hijo y por el conde de Bricarfiel. Alfred masculló un gruñido de furia contenida. Torsvald apenas lo oyó. Solo sentía el leve temblor del pequeño ser atrapado entre sus dedos. Respiró hondo, como si inhalara el viento de las montañas de su infancia, y aflojó la presión. La falena escapó en un latido de alas, desapareciendo hacia las naves superiores. Katrina se inclinó hacia él. ¿Qué significa esto? Torsvald no apartó la vista del haz de luz vacío. ¿Qué Rollo no quiere ser quien rompa a la gente de aquí? Su voz tenía un filo amargo. Así que entrega el peso a Bricar y al duque en espera. Se lava las manos, pensó sin que hiciera falta ponerlo en palabras. Y nos deja a todos colgando de un hilo que otros podrán cortar. Capítulo 36. Separación. El corazón de Sione dio un salto doloroso cuando Alfred irrumpió por la puerta. Había desgastado un sendero en el suelo de tierra de tanto caminar adelante y atrás, como si sus pasos pudieran ahuyentar la sentencia que temía. Hanlira, aunque intentaba distraerla con labores, había visto su inquietud crecer como una marea negra. El rostro de Alfred no traía ninguna luz. Y al verla, el ánimo de ella cayó como una piedra en un fiordo profundo. Hanlira se acercó para sostenerla del brazo, intuición femenina o quizás simple compasión. «Has sido asignada a Katrina», anunció él. Sione frunció el ceño. El mundo parecía inclinarse bajo sus pies. «¿Qué significa eso?» «Viajarás con Katrina a Bricarfiel». Sione miró a Hanlira, buscando claridad, pero los ojos castaños de la mujer solo devolvían perplejidad. «¿Por qué me separan justo ahora?», ardió en ella la pregunta sin palabras. Alfred continuó, con el tono grave de quien entrega malas noticias a alguien a quien aprecia.
A Svein y a Torsvald se les ha ordenado unirse a la escolta bajo el mando de Vilmar. El mismo que ahora llaman Lanza Larga, por decreto de su padre. Las rodillas de Sione se aflojaron y se dejó caer un poco más contra el brazo de Hanlira. No entiendo, susurró. ¿Qué será de mí y de Torsvald? Ni Torsvald ni Svein podrán tener contacto contigo. El mundo se vació. Una sensación fría le atravesó el pecho, como si alguien hubiera hundido una mano en su interior para arrancarle el aire. Era su razón de vida, y la estaban separando de ella. ¿Para siempre?, preguntó, y la propia voz le sonó ajena, raspada, como si viniera de una grieta dentro de su alma. No. Alfred se pasó una mano por la barba preocupado. La decisión sobre tu promesa ha sido entregada a Vilmar Lanza Larga. Una imagen se alzó ante sus ojos, Peira, altiva y rígida, dejando claro que jamás aceptaría a Sion como hija política. ¿Vilmar sabe eso? ¿Actuará según los deseos de su madre? ¿O será justo? Y a mi hermano, concluyó Alfred. El nombre de Bricar fue un remolino que trastocó todo. Bricar, el hermano de Alfred, pero también tío de Torsvald. ¿Cómo podría Bricar decidir a favor de Torsvald sin que lo acusaran de favoritismo? Y sin embargo, si decidía en contra, ¿quién entendería esa traición? Svein era apreciado por muchos. Torsvald, en cambio, llevaba aún el peso de haber sido un esclavo, al menos a ojos de su tío. ¿Me juzgarán según él? ¿O según lo que sienten que debo representar? Un pensamiento oscuro cruzó su mente. Días de viaje, encerrada en la misma comitiva que los dos hombres que pedían su mano. Esa cercanía sin contacto sería un tormento. Y estar tan cerca de Torsvald, sentir su respiración en el aire compartido, pero no poder tocarlo ni escuchar su voz cerca de su piel. La heriría más que cualquier castigo abierto. Y sin embargo, desobedecer al duque los condenaría sin remedio. Al menos intentó aferrarse a ello. Ambos avanzarían hacia el interior del país. No se separaban en direcciones distintas. Él no me abandonará. No lo hará. Y yo no lo abandonaré a él. La determinación se encendió como una brasa en su pecho. Enderezó la espalda respirando hondo. Rezaré a Freya, murmuró, y su voz recuperó una tenue firmeza. Y a Santa Catalina de Alejandría. Que me den fuerza para soportar esta prueba. Y mientras hablaba, en lo más íntimo de ella otra súplica callada se elevaba hacia los dioses y las santas y los espíritus antiguos, que él siga siendo mío. Que nada nos rompa. Capítulo 37. Adiós, querida amiga. En la casa alta del arzobispo, el aire olía a lino limpio y al frescor de la mañana. Catrena doblaba con cuidado las pequeñas prendas de Magnar, preparándolas para el viaje, mientras Sione entretenía al niño con sus manos suaves. Por un instante, el silencio se llenó solo del crujido del tejido. Cuando Catrena alzó la mirada, encontró tanto a su amiga como a su hijo observándola con expectación, como si llevara demasiado rato perdida en sí misma. No consigo pensar en otra cosa. Ekaterina. La punzada se le clavó justo debajo de las costillas. Perdonadme, murmuró. Me inquieta la visita al convento. Será difícil decir adiós a Ekaterina. La sombra de su tío se recortó en la puerta, más rígida que de costumbre. Catrena sintió cómo el pecho se le tensaba antes incluso de que él hablara. Cuando él apoyó una mano cálida en su brazo, el mundo pareció inclinarse bajo sus pies. «¿Pretendías ir esta tarde?», dijo él. «Sí. Quería despedirme de Ekaterina». La mirada del arzobispo se volvió grave. «¿Quizá debas ir ahora?» El corazón de Catrena dio un vuelco doloroso. ¿Está mal? Mater Brunildis dice que anoche cenó sin apetito y no acudió a las oraciones del alba. Catrena sintió la garganta cerrarse. Ekaterina nunca faltaría, se persignó instintivamente. ¿Ah? No. ¿Pero ha pedido verte?
Eso la rompió un poco más que cualquier mala noticia. El miedo, espeso como una tormenta, le trepó por las piernas. ¿Vendrás conmigo?, susurró. Por supuesto. Sione tomó su mano un instante, firme, tranquilizadora. Dejaré a Magnar conmigo. Ve. Katrina apenas asintió. Luego subió la colina casi volando, sostenida por el brazo de su tío. Los hábitos oscuros de él se agitaban en el viento como alas protectoras. Aún así, a Katrina le parecía que no avanzaban lo bastante rápido. Aguanta, por favor. Déjame llegar a tiempo. Cuando cruzaron las puertas de la abadía, Mater Brunhildis las recibió con una reverencia exagerada hacia el arzobispo y una humildad inusitada hacia Katrina. Ella ni siquiera reaccionó. Todo su interior estaba enfocado en un único punto, como una flecha tensada en el arco. La celda de Ekaterina estaba en penumbra. En el camastro, el cuerpo frágil bajo la túnica sencilla parecía ajeno al mundo. Katrina apenas la reconoció. No puede ser ella, no puede apagarse así. Avanzó tambaleando y se arrodilló junto al lecho. Por primera vez vio los cabellos grises de la mujer que la había criado como un ángel silencioso, siempre paciente, siempre firme. Pasó los dedos entre los mechones finos. Un recuerdo brotó sin permiso. Risas jóvenes en el espejo de Bricar, el asombro de Ekaterina, una chispa de vida que ahora parecía tan lejana como un verano perdido. Los párpados de la anciana se alzaron. Una luz suave, casi maternal, los iluminó. Sí, hija mía, susurró. Las palabras que Katrina había escondido durante años, gratitud, amor, arrepentimientos que nunca se dijeron en voz alta, se arremolinaron dentro de ella, pero ninguna logró cruzar la garganta. No te vayas, no aún. No llores, murmuró Ekaterina. Puedo morir en paz. Tú y Bricar habéis encontrado vuestro Edén. Cuida de él. Es un hombre bueno. Alzó después la mirada hacia el arzobispo, que guardaba un tenso silencio. ¿Dios os ha perdonado, mi señor, por haber perdido a estos niños? ¿Me daréis vuestra bendición? El rostro de él se endureció, no por orgullo, sino para impedir que la emoción le quebrara. Trazó la señal de la cruz con mano temblorosa y pronunció la bendición en latín. Una grieta en su voz reveló décadas de culpa retenida. Gracias por cuidar de quienes yo no supe ver, dijo. Ekaterina cerró los ojos. El último aliento se transformó en un suspiro sereno. Se fue con una sonrisa leve, como si hubiese visto al fin aquello que había esperado toda una vida. Katrina dejó que las lágrimas corrieran libres. Adiós, Ekaterina. Tenías razón, sigues siendo una belleza, murmuró, inclinándose sobre su mano. Una oración suave se elevó en su pecho, mitad cristiana, mitad antigua como los bosques del norte, pidiendo que el espíritu de la mujer encontrara reposo en los salones luminosos donde descansan los justos. Capítulo 38. Problemas en camino. Despedirse de Alfred, de Hanlira y de los niños fue un trago amargo para Katrina. Los pequeños lloraron sin disimulo, aferrándose a sus faldas y a las de Sione como si así pudieran impedir su marcha. Katrina, por un instante, agradeció que su amiga estuviera rodeada de ese cariño tan sencillo y tan profundo. Ojalá Sion pudiera verse a sí misma con los ojos de estos niños, pensó. Los padres de Sion, en cambio, se habían negado a verla. Nada de abrazos ni de lágrimas. Ella lo había excusado con un encogimiento de hombros, asegurando que nunca habían sido una familia unida. Pero Katrina, que conocía el modo en que Sione respiraba cuando el alma le dolía, sintió la punzada de esa herida. Las lágrimas corrían por las mejillas de Hanlira, y Alfred parecía concentrado únicamente en no perder la compostura. Bricarfiel no está tan lejos, dijo Katrina, intentando aliviar la despedida. Cuando nos establezcamos, Bricar construirá mejores caminos. Pero su corazón sabía que pasaría mucho tiempo antes de reencontrarse. Bricar había dejado en Noruega las semillas de los manzanos de su padre,
Alfred las empacó con cuidado en la nueva caja de Torsvald y las envió río arriba con los barcos que llevaban a los colonos por el Eure. Katrina confiaba en que Torsvald vigilaría ese pequeño tesoro durante el viaje. Él es de esos hombres que entienden el valor de lo que se hereda, pensó. Había deseado marcharse antes de que Torsvald llegara para despedirse, pero él apareció de pronto en el patio. Si los niños habían llorado por Katrina, la tristeza se volvió un diluvio al ver partir a Torsvald. Sione se quebró ante aquella escena, convertida en un mar de lágrimas. Mi corazón sigue tu paso aunque me ordenen quedarme lejos, latía dentro de ella. Katrina decidió llevársela junto a Magnar para ahorrarle un último desgarro. Alfred las escoltó hasta la residencia del arzobispo. Da mis felicitaciones a mi hermano, pidió con voz ronca. Estoy orgulloso de él y de ti. Doy gracias a Freya por haberte llevado hasta Bricar. Luego miró a Sione, no pierdas la esperanza. Torsvald es un joven decidido. Abrazó a Magnar, lo estrechó como si fuera su propio hijo y se lo entregó a Katrina. Voy a echar de menos a este pequeño vikingo, susurró antes de marcharse. Katrina lo vio alejarse y se preguntó si volvería a verlo algún día. Bricar fiel. Encaramado a la cumbrera del tejado recién terminado, Bricar se secó el sudor de la frente. Había instalado la última gavilla de paja y albergaba una satisfacción silenciosa. Su esposa y su hijo tendrían un techo firme al llegar. Desde esa altura contempló el valle iluminada por un sol oblicuo. Katrina ya debe de estar cerca. Mi hogar respira distinto sin ellos, reconoció en su interior. Y por fin llegaban sus semillas de manzana. Alzó el martillo para saludar a los hombres que lo habían ayudado a levantar la casa. Merci, gritó en el dialecto franco. Los aldeanos, atraídos en las últimas semanas por la promesa de trabajo y seguridad, devolvieron su saludo con ánimo. La llegada de los norrenos había traído orden allí, donde antes quedaba solo el rastro de los bretones expulsados. Pero la inquietud mordía su nuca. Los campesinos vecinos repetían rumores de bandas bretonas merodeando en las montañas. Un grito distante le heló la sangre. Un grupo de hombres corría hacia unos viajeros que cargaban objetos pesados, objetos demasiado parecidos a... No. No podía ser. Deslizó el martillo al cinturón, se dejó caer por la pendiente del techo y bajó la escalera con la urgencia de un trueno. Una multitud rodeaba a los recién llegados. El hedor lo golpeó con violencia. Dos cuerpos yacían sobre la hierba, un franco y un guerrero norreno a quien Bricar había conocido desde niño. Ambos habían reclamado tierras en los límites del territorio, marchando con parientes y siervos para alzar las primeras casas. Tenían las gargantas abiertas. Las moscas zumbaban en las heridas como un coro funesto. Bricar apretó la mano contra nariz y boca para resistir la peste. Los campesinos que los habían traído evitaban mirarlo. Estaban agotados, sucios, pero él dudaba que fueran culpables. Llevan muertos varios días, dijo en la lengua local. El más alto alzó la vista. ¿Una semana, mi señor? Todos muertos. Trajimos estos cuerpos para demostrarlo. Nos escondimos. ¿Escondidos? De los bretones. ¿Ellos hicieron esto? ¿Cuántos? Más de 20. Y quemaron todo. ¿Siguen en el valle? El hombre se encogió. Huir fue lo único que pudimos hacer. Bricar analizó al grupo, luego ordenó a uno de sus soldados: prepara una ceremonia funeraria para nuestros hombres. Y cuidad de estos campesinos, comida, agua, ropa, lo que necesiten. Aunque habló en norreno, los campesinos comprendieron la intención. La gratitud les suavizó los rostros. El más alto cayó de rodillas, besó su mano y siguió al soldado. Bricar miró a los compañeros masacrados. Esta es mi primera prueba como líder, pensó mientras sentía el frío calarle la sangre. Los bretones sabían lo que hacían. Atacaban donde más dolía, en las familias, en las nuevas casas, en la esperanza. Las caravanas de colonos ya debían de estar en camino.
La escolta era poderosa, sí, pero no esperaba una emboscada. Y Bricar comprendió con la certeza dura de un filo templado, que el verdadero peligro acababa de despertar. Capítulo 39. Bajo ataque. El viaje desde Rowan fue para Torsvald un largo túnel de inquietud. Sentía el peligro reptar bajo cada sombra como un lobo hambriento. En otros tiempos, Svein habría compartido esas sospechas, pero ahora la ley les prohibía hablarse. Aún así, en los escasos momentos en que lo divisaba desde lejos, veía en él la misma tensión. Quizá teme perderla, como yo temo perderla a ella, admitió Torsvald en silencio con una punzada de celos que trató de sofocar. Había reunido el valor para mencionar sus sospechas a Vilmar, pero el joven lanza larga no encontró razón para duplicar la guardia. Según él, el valle estaba limpia, los bretones se habían retirado al Cotenfjord. Torsvald no replicó, aunque por dentro murmuró que la calma puede ser un velo, no una garantía. Ansiaba llegar de una vez al valle. Estaba agotado de vigilar los alrededores, de controlar a la vez a Sione, a Katrena, al carro con la caja de semillas y de mantener guardias nocturnas sin descanso. Un día más así, y terminaré soñando con enemigos detrás de cada árbol, pensó con amarga ironía. El tercer día, Vilmar ordenó acampar bajo un bosquecillo de robles. Un lugar que Torsvald jamás habría elegido. Demasiado fácil para que el enemigo se acerque sin ser visto, murmuró, seguro de que Svein pensaría lo mismo. Comió un poco, se recostó contra un tronco desde el que veía a las mujeres y los carros, y cerró los ojos con la esperanza de robarle un par de horas al sueño. El calor, la espera y lo que Lake por dentro. Sentada a la sombra de una encina, Katrena trataba de espantar las moscas que atormentaban el rostro rojo de Magnar. Con los dientes nuevos ya tiene bastante, suspiró. Estos insectos parecen enviados por Loki. Sione, sudorosa, se secó la frente. Dicen que hace más calor de lo habitual. En Noruega ya estaríamos paleando nieve, dijo con nostalgia. Y allá al menos, el aire no me recordaría que él está cerca pero no a mi alcance, pensó mientras sus tripas se apretaban. Se dejó caer junto a Katrena. Dicen que falta un día para llegar. Torció el cuello buscando a Torsvald, pero apenas lo había visto unos segundos en 3 días. Katrena, prudente, había pedido ir en una barcaza distinta durante la navegación por el Eure. La cabeza de Sion sabía que era lo correcto, pero su corazón se rebelaba, herido y ardiente. Si lo tuviera justo delante, ¿cómo podría obedecer la orden de no tocarlo? En cambio, Svein parecía aparecer en cada rincón, enviándole miradas duras que despertaban en ella un nudo incómodo. 1 o 2 veces había parecido dispuesto a acercarse, pero el gesto adusto de Katrena lo había frenado. Miró a Magnar dormido, aliviada por su amiga. «Te falta Bricar», susurró. «Mucho», admitió Katrena. «Pero pronto estaremos juntos». «O eso espero». Un grito. Luego otro. Un escalofrío recorrió la espalda de Sion. De pronto los hombres corrían, las órdenes volaban, Vilmar montaba su caballo y desenvainaba su gran espada. Magnar despertó sobresaltado. Las 2 mujeres se abrazaron instintivamente bajo el árbol mientras el campamento estallaba en caos. Uno de los carros ardía. «Las semillas de Bricar», chilló Katrena. Magnar rompió a llorar. Y entonces él apareció. Como si la tierra misma lo hubiera llamado, Torsvald surgió a su lado. Tomó a Magnar con firmeza. «Rápido. Estamos bajo ataque. Venid conmigo». La sola presencia de Torsvald calmó el temblor de Sione. «Estoy a salvo mientras él respire», se dijo en silencio mientras corrían. Él las guió entre el sotobosque hasta un claro denso. Dejó al niño en una depresión del terreno. «Agachaos», ordenó. Les cubrió con hojas secas como si tejiera un refugio entre árboles antiguos. Antes de marcharse besó a Sione. Fue un roce breve, urgente, ardiente como una promesa. «Vuelve», imploró su alma sin voz. Torsvald se esfumó entre los robles.
Las mujeres permanecieron inmóviles mientras el bosque reverberaba con gritos y el olor del fuego. Sione se aferró al amuleto de plata que Catrena le había dado y rezó a Freya para que protegiera a su amado. Fuego, sangre y el precio del honor. Los siervos formaron una cadena de agua para apagar el carro en llamas. Dando gracias a Odín por la insistencia de Catrena en mantener la caja de semillas visible, Torsvald reconoció enseguida el cargamento preciado. Corrió, arrancó su capa, golpeó el fuego y rescató la caja aun cuando el metal ardiente le quemó la carne. La lanzó lejos tosiendo casi sin aire. Con la mano envuelta en un trapo, se lanzó hacia los sonidos de la batalla, espada en mano. ¡Maldición, Vilmar! Esto podía haberse evitado, pensó mientras saltaba troncos y zonas pantanosas. Los bretones estaban bien armados. 10 guerreros norrenos habían caído en cuestión de minutos. Luego los atacantes se retiraron entre los árboles para reagruparse. Torsvald llegó justo cuando el combate más feroz rugía. Caballos heridos, barro teñido de rojo, los cuerpos de los caídos, un caos digno de las sagas. El olor metálico de la sangre despertó en él su espíritu guerrero. Entonces lo vio. A unos 20 pasos, Svein luchaba espalda contra roca, atrapado entre el cadáver de un compañero y un bretón gigantesco. El escudo de Svein estaba destrozado, el golpe final era cuestión de un suspiro. El gigante, sin duda su líder, cargaba para rematarlo. El mundo pareció detenerse. Con Svein muerto, Torsvald tendría el camino libre hacia Sione. Nadie podría culparlo, había acudido a luchar. Y Svein moriría como un héroe. Sus pies dudaron. Si te apartas, nadie lo sabrá. Si te apartas, tendrás aquello que amas. Pero otra voz más honda se alzó dentro de él. ¿Y quién serás entonces? ¿Qué valor tendría Sione si la obtienes manchado de deshonra? El choque de esas dos verdades lo desgarró. Y decidió. «¡Libertad!», rugió. El grito salió de su pecho como un trueno. Un grito que no pedía libertad de cadenas sino de vergüenza, de la sombra de ser menos que un hombre íntegro. El gigante se giró sorprendido. Ese instante bastó para que Svein recuperara espacio. Reconoció a Torsvald y sonrió. Torsvald se lanzó sobre el enemigo, golpeando el escudo una y otra vez. Sus brazos ardían, la mano quemada latía con dolor sordo, pero cada choque de metal renovaba su determinación. Sione verá quién soy. Y yo también. El gigante embistió. Torsvald cayó pero no soltó la espada. El bretón levantó el brazo para clavarle el venablo. Torsvald pensó fugazmente en las valquirias y en el Valhalla. Pero el gigante se desplomó como un roble talado, cayendo sobre él. Un peso muerto que aplastó su brazo. Sobre la espalda del bretón sobresalía una lanza. Svein. El noruego se inclinó, le tendió la mano. ¿Vamos? No hay tiempo para descansar. El enemigo huye. Ayúdame con Vilmar. Torsvald tomó la mano de su antiguo rival. Y en ese gesto, simple y poderoso, algo se redibujó entre ellos. Capítulo 40. El abrazo de Bricar. Bricar espoleó a Fiskar colina arriba, el corazón golpeándole el pecho al oír el eco de la batalla cercana. Desde la altura vio la refriega, vikingos y bretones entrechocando espadas como si los dioses hubieran abierto un tajo en el día. La inquietud le quemó la garganta. ¿Dónde estaban las mujeres? ¿Y los niños? ¿Dónde estaba Catrena? El pensamiento lo atravesó como una flecha extraviada. Un bretón enorme, tan imponente como Rollo, tenía acorralado a un guerrero contra una roca. Cuando Bricar reconoció al capitán enemigo, la sangre se le heló. Y entonces, entre los árboles, Torsvald irrumpió como un lobo joven que entra en la pelea sin medir el tamaño del oso. Durante un latido dudó, luego corrió directo hacia el gigante. El orgullo le subió a Bricar como un oleaje cálido. Es un buen hombre y mejor aún su corazón, pensó.
Nadie habría culpado a su sobrino si hubiese escogido otro adversario. Ordenó cargar a sus hombres mientras Fiskar descendía la colina a galope tendido. Cuando vio a Torsvald caer al suelo y el bretón alzar la jabalina, sintió que el mundo se quebraba bajo sus pies. No, rugió un sonido que parecía surgir de la misma tierra. Pero el gigante se desplomó de repente, abatido por otro guerrero. La nube de polvo impedía ver quién había sido. Bricar tiró de las riendas, saltó de la montura justo a tiempo para ayudar a Torsvald a ponerse en pie, y entonces vio al Salvador. Svein respirando con dificultad, el escudo hecho añicos. Buen trabajo en equipo, roncó Bricar. Era un adversario formidable. Torsvald miró primero a Svein, luego a su tío, y apenas murmuró, sí. Vilmar está herido, apuntó Svein impaciente. Cerca de la roca. Bricar sintió el viejo conflicto atravesarlo. Si Vilmar moría, el dolor de Rollo sería inconmensurable, pero quizá la decisión pendiente respecto a Sion y Svein cambiaría. No es momento para pensar en política, se reprendió, aunque la duda siguió latiendo. Como si lo entendiera, Torsvald le posó una mano ensangrentada en el brazo. Están a salvo, dijo con un destello de alivio. Las he ocultado. Sonrió con cansancio. Y también tus semillas. La gratitud le apretó el pecho. Bricar lo abrazó sin reparar en la sangre que manchaba ambas túnicas. Por un instante, solo existió el pulso de la vida recuperada. Luego corrió hacia Vilmar.